Bien, pues buenos días a todos. Ya estamos en el tercer día de nuestras siglas pesca, ¿verdad? Tenemos hoy el tema de servicio y mientras siguen entrando, quisiera compartirles una porción del Salmo 101:2 y posteriormente escuchar una alabanza. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y quisiera pedirle a nuestra hermana Maida Galindo si nos apoya con la oración de inicio y enseguida subimos la alabanza. Señor, mi Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana, Padre Santo, porque nos das la bendición, Padre, de darte la primicia de este día. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres el gran yo soy, porque eres nuestro consolador, porque has sido un Dios omnipresente en nuestras vidas, sobre todo en estos días tan difíciles. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ruego a ti que tú derrames bendición en cada hogar. Padre, te ruego sabiduría para la persona que nos va a dar una porción de tu palabra, Señor. Permite que no nada más la aprendamos, Señor, sino que la llevemos, Señor, a la práctica, Señor, porque tu palabra dice que debemos de ir y extender tu palabra, tu reino, Señor, a todo el mundo, Padre Santo. Danos esa bendición. Envíanos, Señor, Padre, personas a las que podamos nosotros poder transmitir todo lo que hemos aprendido de ti, Padre Santo. Gracias nuevamente en este día. Te damos el día, Señor, la primicia, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Por en mí la misma mente que hubo en Cristo
Bien, pues sean bienvenidos todos los que se fueron conectando durante la alabanza. Hoy, miércoles 5 de enero, continuamos con el tema de servicio y hoy nos va a exponer el hermano Humberto Espino Barros. Si gustan preparar la cita bíblica, es Primera de Pedro 4, versículo 10. Y le voy a pedir a mi hermana Lupita Bello si nos ayuda con la lectura. Damos un poquito de tiempo para que la busquen, si ya todos la tienen. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sí, gracias, con mucho gusto. Primera de Pedro 4:10 dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Bien, pues como les comentaba, tenemos hoy el tema de servicio. Adelante, hermano Humberto. Sí, gracias. Tengo la bendición de compartir esta mañana. Durante la alabanza pone en mí la mente de Cristo. Pensaba yo en muchas cosas y sobre todo transformados por medio de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Y me quedaba pensando en después de haber llegado a los pies de Cristo, qué tanto hemos avanzado. Se esperaría que cada día fuéramos mejores cristianos, mejores amigos, mejores padres, mejores esposos, y topo con pared cuando hago una evaluación franca y sincera. En el fondo de mi corazón hemos aprendido, y la Lupita ahorita que oraba decía poner en práctica lo aprendido. Y qué terrible es caminar la vida cristiana, avanzar 1 o 2 pasitos, pero retroceder 4, 5, 6. Y me compunge eso, me compunge, pero estamos caminando la vida cristiana y la verdad es que no somos nada si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Decía Jesús, y lo dice en su palabra: separados de mí nada podemos hacer. Entonces sí es la importancia de permanecer. Y ese texto que leyeron ahorita, recordemos lo que acontecía. Sacarlo fuera del contexto nos pone en una predicación peligrosa, así que hay que ubicarnos y situarnos. Los cristianos están siendo perseguidos, es el tiempo de Nerón, y todos los apóstoles vivían una persecución. Muchos de ellos murieron en el circo romano, y Pedro les anima aquí a vivir para Dios, vivir en santidad. Dice un poquito atrás en el versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne y conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro nos está animando a no hacer caso a las concupiscencias. Una concupiscencia son pensamientos desordenados, es todo aquello que nuestra naturaleza vieja reclama como suyo, y quiere hacerlo
traerlo a tiempo presente para que nosotros sigamos viviendo de esa forma en todo aquello por lo que Cristo murió en la cruz. Entonces, Pedro nos advierte a eso, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya una vez hecho nueva criatura, olvídate del pasado. Es todo aquello que te arrastra, debe quedar en el olvido, ya atrás, basta ya, dice de haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominables idolatrías. Wow, en todo eso andaba yo. Es verdaderamente grotesco. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, a hacer morir todo lo viejo, habiéndolo crucificado en la cruz. Dice el versículo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo en la cruz. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sigo yo fallando? ¿Qué está pasando en mi vida? Y habrá que revisar, ¿verdad? Todo eso, para vivir conforme el Señor nos ha mandado a vivir en santidad y en todo momento darle honra y gloria. El versículo 7 dice, de ese capítulo 4 también, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Han pasado 2000 años desde que se escribió esta carta y Pedro les está diciendo el fin de las cosas se acerca. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, pero al igual que los primeros cristianos, debemos estar atentos porque es inminente que entre más tiempo pasa, más cerca está su venida. Y dice ahí mismo en el versículo 7, sed pues sensatos y manteneos sobrios para la oración. Sensato. Algunas veces somos sensatos y muchas otras veces, la gran mayoría de las veces somos insensatos. Y me gusta esto porque la verdad es que les reconozco a todos ustedes el ministerio de oración, que son madrugadores y están siempre pendientes en la oración, porque esa es una instrucción, dice, sed sobrios para la oración. Nada podemos hacer si no lo hacemos entregándole a Dios todo en oración. La oración es algo básico en la vida espiritual de un cristiano que no ora, simplemente no puede actuar conforme a la voluntad de Dios. Tendrá tal vez mucho conocimiento, pero si no está orando, está fallando terriblemente. Imagínense que es el oxígeno para poder respirar. Entonces, la oración es fundamental en todo proyecto, en toda parte de nuestra vida. Y dice aquí, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. El amor. Me regreso tantita, ahorita se me viene a la mente cuando dice, cuando Jesús en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, dice,
después de que él se retiraba a orar y regresaba y dice, no habéis podido orar una hora al menos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cansados, les ganaba el sueño. Qué terrible situación. No sé, quiero pensar que Pedro en este momento está, cuando habla de la oración, ese reclamo en amor que Dios le dijo, no habéis podido orar conmigo al menos una hora. Y la oración es verdaderamente importante para poder resistir cualquier embate del enemigo. El hecho de que te gane el sueño porque estás cansado no implica que no estás haciendo un sacrificio un poco mayor. El gran sacrificio que hizo Jesús al venir al mundo, encarnar e ir voluntariamente hacia la cruz es mucho más grande que no poder desvelarte una hora. Reconozco el equipo de oración y doy gracias a Dios por sus vidas. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. El amor es fundamental en todo lo que hagamos. En todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Sin amor, que es la principal característica de Dios, y que al hacer nosotros imagen de Dios, el amor es parte de nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor es fundamental, y con ese mismo amor con el que Dios nos amó, nosotros debemos amar al mundo. Y dice, dice aquí, porque el amor cubre multitud de pecados. Y verdaderamente es así, el amor nos ayuda. Y dice el 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y esto en algunos escritos presupone que, dada la persecución que estaba viviendo la iglesia cristiana en aquel entonces, la iglesia primitiva, se requería en amor atender y hospedar a aquellos que estaban predicando el evangelio, que estaban siendo perseguidos, sin murmuraciones. Híjole, la murmuración es algo que destruye mucho. Murmuraciones. Había un pastor que decía, es que la rumorología dice allá afuera en pasillos, y una murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerles daño o molestarla. Eso debe de parar, no debe haber murmuraciones. Hay chismes que corren y dañan la vida de la iglesia. Debemos hacerlo en amor siempre, en todo momento. Y caemos esto es un poco del contexto, y caemos aquí en el versículo 10, donde dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, recibimos un don que muchas veces tardamos en descubrir, o tardamos en querer descubrirlo para no servir. Un cristiano que no sirve, no sirve. Cada quien tiene que recibir su don y ponerlo en práctica de manera inmediata. Hay algunos dones que verdaderamente son espectaculares, que a la gente le agrada, y que
que son muy para lucirse. Y hay otros dones que son más discretos, que no requieren los reflectores y que son sumamente importantes en la vida de la iglesia. Todos, sin lugar a dudas, todos tenemos un don. Y hay un capítulo en el Discipulado 3 donde podemos nosotros evaluar y saber cuál es el don que Dios te ha dado. Dones y talentos son dados por Dios para el servicio de Dios. Y me gusta esta idea de que toda la iglesia esté trabajando, que no haya absolutamente una sola persona que no esté haciendo algo. Ese hacer tiene que ver con el propósito de alcanzar a otros para Cristo. Son 5 áreas importantes en la iglesia, que es la proclamación, la educación, el servicio, la comunión y la adoración. Esas 5 áreas por sí solas no deberían trabajar sin el propósito único de alcanzar a otros para Cristo. Esa es la idea principal. Efectivamente, la iglesia, llegan personas que necesitan ser atendidas, necesitan ser orientadas, capacitadas, pero el fin de la iglesia no es ese, sino el fin de la iglesia es ir por otros que no conocen a Cristo. Entonces, cada uno, por ahí Pablo hace una lista de dones maravillosos. Cada uno debe de descubrir cuál es su don para ponerlo al servicio. Y dice aquí, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable como si fuesen palabras de Dios. ¿Cómo vas a hablar eso? Solamente estando verdaderamente conectado con Dios en una relación estrecha, viviendo en santidad y dejando que el Espíritu Santo obre. Dice, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Lo hacemos en obediencia, buscamos desarrollarnos y crecer en la palabra de Dios con el único propósito de alcanzar a otros para Cristo. Ese es el único propósito, aquellos que el Señor ha predestinado antes de la fundación del mundo. Entonces, oremos en todo momento para que el Señor ponga en nuestro camino a aquellas personas que debemos compartirle y que Dios mismo ponga en sus oídos la capacidad de escuchar, no a nosotros, sino la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y es vida eterna. Un abrazo a todos. Muchas gracias, hermano Humberto. Ha sido de gran bendición este tema, una gran exhortación para la oración. Y bueno, es tiempo de estar precisamente a solas con Dios en meditación y en oración. Rosy les va a enviar la tarjeta. Agradecemos mucho su presencia. Hoy con sumo gozo les comunico que fuimos un poco más que estos 2 días anteriores, pero espero que continuemos así hasta el viernes y podamos seguir recibiendo estas exhortaciones a servir, a proclamar el evangelio, a tener esta educación, ¿verdad?, en cristiana y sobre todo poner nuestros dones al servicio de Dios. Muchísimas gracias por estar presentes y le voy a pedir al pastor si nos despide, pastor, por favor.
Muchas gracias, Padre Celestial, por permitirnos esta mañana reunirnos en una forma virtual como iglesia. Somos 36 personas, Señor, que podemos con nuestra oración movilizar a la iglesia hacia la proclamación, la educación, el servicio. Nos haría falta comunión y adoración el día de mañana y pasado mañana. Que podamos ser una iglesia viva, comprometida, que comparte con todos el amor de Cristo y continúa el ciclo de ser discípulos para discipular a otros, para seguir evangelizando. Aviva nuestra vida, nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.